CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Vamos. Bienvenidos a la entrevista en línea, es un gusto que nos acompañe. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Saludos a quienes están con nosotros a través de laprensagrafica.com, también a nuestros televidentes que nos acompañan en Canal 25 a las 9 de la noche. Con nuestro invitado de este día reflexionaremos sobre los proyectos de cooperación de la Unión Europea en nuestro país. Hay uno en particular que está relacionado a la producción de energía solar, que es un sistema implementado en algunas escuelas públicas. También conversaremos, desde luego, de la situación económica de algunos países de la Unión Europea y el impacto de eso en la cooperación hacia el país. Bueno, hay varios temas en agenda para este día. Nos acompaña en nuestros estudios Stefano Gatto, él es el representante de la Unión Europea en El Salvador. Stefano, bienvenido, un gusto. Muchas gracias por invitarme, William. Bueno, perfecto. A ver si, digamos, son dos temas centrales, Stefano. El primero, desde luego, me interesa que iniciemos con la parte más gruesa, digamos, lo más duro de esta situación que tiene que ver con la situación económica de la Unión Europea, de algunos países miembros de la Unión Europea. Debo entender que particularmente se puede hablar con mucha claridad de lo que está pasando en España, Italia, Francia, Portugal. En términos generales, ¿qué está ocurriendo en este momento? Sí, mira, yo quisiera volver a hacer un paso atrás para explicar exactamente lo que está pasando en Europa. Ahora mismo hay mucha atención que se enfoca en los problemas inmediatos, lo que está pasando en el día a día, el endeudamiento, el spread, es decir, el coste que tiene la renovación de la deuda y la tensión que eso provoca en los presupuestos nacionales. Y bueno, es una situación de objetiva dificultad que toda Europa está viviendo y los países del sur de Europa más que otros. Sin embargo, yo creo que hay que mantener un poco, eso preocupa muchísimo a los ciudadanos europeos, y muchos de ellos incluso están viendo a Europa más como un problema que como una oportunidad o un algo positivo como ha sido durante 50 años antes. Eso es verdad que está pasando. No hay que perder de vista que la Unión Europea nació con un objetivo que era no económico, era un objetivo político. El objetivo político era traer la paz al continente con un proceso virtuoso de fortalecimiento de la economía. Este proceso ha funcionado perfectamente desde el año 57, o si queremos del 45 cuando terminó la guerra, hasta 2008-2009. En ese momento, después de 50 años en los cuales la paz la trajimos, las tensiones entre nuestros países desaparecieron porque creamos un nuevo proceso en el cual compartimos nuestra soberanía, y eso acompañado por 50 años de crecimiento económico impetuoso primero y sostenido después. Este proceso ha ido muy bien hasta el año 2009. En el año 2009 llegan al continente con un poco de atraso los efectos de la crisis global. Recuerdo que la crisis global no nació en Europa, ni la provocó Europa. Fue una crisis de orden financiero que después se trasladó a los presupuestos públicos, a nuestros estados. ¿Por qué se trasladó ahí? Porque nosotros, como método de gobierno, unos más y otros menos, porque tampoco el nivel de endeudamiento es idéntico. O sea, hay países que están más endeudados y otros que menos. Como método de gobierno teníamos la costumbre de tener, en la mayoría de los casos, unos estados, unos gobiernos muy activos con el gasto público, y eso era un modelo que estaba aceptado y era sustentable hasta que había un crecimiento económico suficiente para mantenerlo. En los últimos 3 años nos ha faltado el crecimiento para alimentar esta deuda. Entonces, de repente, las deudas que estaban bajo control se han expandido. Y ahora mismo la necesidad es volver a traerlas bajo control. Para traerlas bajo control tenemos que reducir de forma importante el gasto público, y eso en un momento en el cual la economía no crece, con lo cual es una doble cintura, ¿no? Entonces por eso hay esa sensación de asfixia. Entonces, ¿qué salidas hay? La salida que hemos encontrado es la de perfeccionar nuestro proceso de integración. Es muy interesante ver cómo, aunque es verdad que existen algunas voces minoritarias entre los ciudadanos y entre los líderes políticos que dicen no, tenemos que salir de este proceso. ¿Por qué? Porque el problema es que ellos solamente enfocan los últimos 2 años de problemas, se olvidan de los 50 años de éxitos. El problema es, entonces, estudiar en nuestro proceso de integración qué es lo que podemos mejorar. ¿Qué es lo que podemos mejorar? Mejorar la coordinación. La mayoría de los líderes políticos hoy en día en Europa están todavía convencidos
independientemente del color político. Están todavía convencidos que la respuesta a la crisis no es en menos Europa o en no Europa. Eso es así. Nosotros somos países europeos y tenemos que seguir nuestro proceso irreversible de integración. Nuestras economías, nuestras sociedades están tan interrelacionadas que es totalmente utópico, absurdo pensar lo contrario, de poder volver atrás. Y podemos hacer ejemplos muy gráficos de eso. Entonces, la respuesta es más Europa. ¿En qué consiste más Europa? En dar ese paso que quizás no tuvimos el valor de dar en los últimos 10 años, de llegar realmente a un gobierno europeo, un gobierno de la economía europea común. Hasta ahora teníamos una moneda común, pero no había seguido el resto. Entonces, en realidad estos mecanismos los teníamos ya diseñados. El Tratado de Maastricht, que es el tratado que define la Unión Económica y Monetaria, que es un tratado de hace 20 años, ya definía todos unos procesos de interrelación entre la deuda pública de los diferentes países. Lo que pasa es que después, cuando vino la crisis económica, y nuestras finanzas estaban controladas, había un proceso de convergencia hacia abajo, la deuda estaba desapareciendo en todos los países, desapareciendo o reduciéndose. A partir del 2008 se dijo, bueno, frente a la crisis global que llega a Europa tenemos que relajar esto. Pero 3 años de relajo nos hemos encontrado con que el trabajo hecho durante 20 años se había un poco perdido. Con lo cual ahora volvemos a lo de antes, volvemos a estrechar nuestra coordinación, vamos a tener una política económica común real, un gobierno de la economía real que más allá de la pura moneda también afecte a los ámbitos fiscales. Una política económica se compone esencialmente de una política monetaria y una política fiscal. Hasta ahora teníamos una política monetaria común y una política fiscal relativamente independiente. Ahora se ha entendido, gracias a la crisis, que para convivir como bloque tenemos que tener al mismo tiempo una política monetaria común y una política fiscal común. De aquí la idea del nuevo tratado que se acaba de firmar. Lo han aprobado 25 de 27 países, hay solo 2 que no lo han aprobado, que se han desmarcado. Y la idea entonces es tener unos presupuestos públicos que estén en consonancia, que no tengan déficit. Y fíjese que lo que estamos hablando es que en Europa ya hace 20 años, pero ahora va a ser mucho más constringente, los presupuestos de un país pasan a la aprobación de los otros. Imagínense qué nivel de integración estamos. Los países tienen que se obligan en un mismo concepto de presupuesto público, con lo cual yo no me puedo endeudar más de la cuenta porque la cuenta de mi país llega a ser la deuda del otro. Ese es el problema que tenemos ahora, que bueno, ¿por qué se han endeudado tanto? Porque no fuimos bastante estrictos en los controles. Ya, debo hacer una pequeña pausa, lo interrumpo. Cuando regresemos, sí me interesa una pregunta y una respuesta suya en términos de quienes vaticinan de que lo que estamos presenciando es la posibilidad de la desintegración de la Unión Europea, contrario obviamente a lo que usted me plantea en el segmento que estamos cerrando, pero bueno, lo ampliamos un poco más después de la pausa comercial. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Está con nosotros en nuestros estudios compartiendo Stefano Gatto, representante de la Unión Europea en El Salvador. Stefano, le decía en el segmento pasado entonces que
las señales concretas que hay contrario a quienes vaticinan de que esto puede ser quizás siendo apocalíptico el principio del fin de la Unión Europea? Puntualmente, entonces, ¿cómo se rebate eso? O sea, ¿cuáles son los indicadores en los que uno puede decir? Sí, en teoría todo escenario es posible. No podemos negar, bueno, la realidad siempre puede sorprender. En la práctica, no puede el escenario de desaparición de la Unión Europea, perdón, del euro, digamos, más que de la Unión Europea, o de ruptura de lo que se llama la eurozona, es en la práctica muy difícil que se pueda concretar. La razón es que nuestra economía europea, aunque bueno, muchas veces se la mira desde fuera diciendo economía francesa, española, alemana, en realidad nuestras economías están totalmente integradas. En el momento en el cual ya no tuviéramos la moneda común, todas las empresas tendrían que hacer frente a compromisos que se expresaron en esa moneda común y tendrían que pagarlos con unos ingresos generados en una nueva moneda menos cotizada por los mercados. Salvo pocas excepciones, todas las monedas valdrían mucho menos. Con lo cual eso sería un cataclismo económico. Ahora, un cataclismo económico en la que es en su conjunto la primera economía mundial, porque la economía de la Unión Europea en su conjunto pesa tanto cuanto la americana, sería evidentemente un acontecimiento extremadamente complicado. Con lo cual, en realidad, es como un terremoto. Sería un terremoto tan catastrófico que se desencadenarían unas olas telúricas que al final afectarían a todo el mundo. Con lo cual, la respuesta no es vayamos cada uno por nuestro lado. Algunos lo dicen, algunos lo proponen porque no están viendo lo que hay detrás. Es como, en fin, es como reaccionar solo al síntoma. Entonces, la respuesta es otra. La respuesta es más integración. El problema actual no es tanto que se esté en contra de más integración, se está a favor de profundizar el proceso de integración. Hay dos problemas. Uno, que se tarda un tiempo. Por mucho que tú apruebes un tratado, apruebes nuevas modalidades de integración, eso tarda un tiempo en implementarse y los mercados, sabemos, la presión de los mercados es cada día. Segundo, es que la población está en buena parte afectada, máxima parte afectada por las dificultades, y entonces el énfasis solamente en el aspecto de rigor de las cuentas, de gastar menos, no está pasando muy bien. Por eso que se está hablando mucho ahora de abrir un segundo pilar, no solamente integrar la reducción de gastos, no solamente la parte fiscal, sino encontrar la forma de estimular el crecimiento. Son nuevas ideas que se están ahora abriendo, que se están ahora considerando y que seguramente vendrán a completar ese proceso de integración. En la próxima semana se verá cómo añadir al rigor, al cual no podemos renunciar, añadir también medidas para estimular el crecimiento. Estefano, evidentemente la economía de cada país es distinta, ¿no? Sí. O sea, y han hecho ese esfuerzo de integrarse a pesar de la disparidad que hay de economías. Es lo que ocurre un poco en Centroamérica, de cómo lo puede ver Costa Rica, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra respecto de El Salvador, Honduras, etcétera. ¿Cómo están haciendo para que los países que más están aportando a todo este proceso de integración de la Unión Europea no llegue en un momento determinado a decir, bueno, lo que estamos drenando nuestros propios recursos y por ayudarle a otros países? Digamos, si le ponemos nombre a España. Bueno, es que en realidad las economías europeas están mucho más integradas que las centroamericanas. Es decir, las empresas europeas, no quiero decir que no haya ya una dimensión nacional, porque sigue habiendo una dimensión nacional y hay diferencias estructurales. Las diferencias, más que en nacionalidad, son de estructuras económicas. Es decir, hay países más industriales, países más de servicios, y entonces, bueno, no siempre responden de la misma manera a una determinada situación. Está claro que si tú, como Alemania, tienes una base industrial y tecnológica muy fuerte, tú en la escena global eres muy competitivo. Si tu sector privilegiado son los servicios, igual en un momento en el cual la economía está de capa caída, pues igual sufres más. Entonces, es un poco un tema estructural. Ahora, ¿cómo hacer para...? Existe ese sentimiento en algunos países de que estamos... En buena parte que estamos pagando para los demás y no queremos... Eso es un efecto más psicológico que real, en el sentido de que es verdad que hay países que
que han acumulado una deuda mayor, pero también hay que considerar que varios de los países que tienen una deuda menor y que piensan que están siendo perjudicados son también los países que tienen los superávit más amplios de comerciales. Es decir, que son los que, al tener una economía más competitiva, son los que venden productos a los demás, con lo cual es un juego. Lo que pasa es que, claro, la naturaleza humana es un poco así, que solamente nos fijamos en el lado que nos parece perjudicar. También hay que recordar que hace tiempo hubo un proceso, por ejemplo, en Alemania, de unificación, y ese proceso de unificación cumplió Alemania, pero también los otros europeos estuvieron cumpliendo a través de los fondos estructurales, y la unidad alemana también la pagaron los otros europeos. Por eso yo digo, no tenemos que ser demasiado inmediatistas, mirar solo lo que pasa ahora, como tenemos que ver un proceso de 50 años de historia en los cuales ha habido momentos en los cuales la situación ha ido evolucionando, y no hay que verlo solo ahora porque, bueno, los mercados o las agencias de notación dicen eso. Es un proceso, una trayectoria larga, que hay que ver en su entereza y no solamente en un momento dado. Claro, sí, me interesa, porque vamos a otra pausa, me interesa que hablemos un poco sobre casos específicos, lo que está ocurriendo en España, solo como para tener una idea de cómo es entonces que la Unión Europea está abordando las crisis muy particulares, y en el caso español me interesa que hablemos un poco, porque ha pasado algo, y usted lo conoce perfectamente. España ha decidido hacer un proceso de ajuste bastante fuerte, que está teniendo impacto incluso con la cooperación exterior. Desde luego debo entender que El Salvador, y habrá que hablar con el embajador de España, pero debo entender que El Salvador se verá afectado en su momento. Entonces vamos a una pausa y hablamos de eso, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Estefano, para ubicar un poco a nuestros televidentes y cibernautas en casos concretos de cómo está afectando la crisis a algunos países en Europa, el caso de España. Y leíamos justamente, se lo comentaba antes de iniciar la entrevista, lo que ha dicho, por ejemplo, en el país de España se ha conocido que los ministros de Finanzas de la Eurozona están exigiendo al representante español, a Luis de Guindos, que encargue una valoración independiente de los activos inmobiliarios del sector financiero español. Y aquí hay una cita textual bastante fuerte que dice que están sucediendo cosas muy rápidas en España y hay una clara incertidumbre. Sí. O sea, ¿qué es lo que se está presenciando cuando se habla del caso concreto de España, por ejemplo? Bueno, yo tampoco quiero hablar por España, eso lo harán las autoridades. Exacto. Y vamos a invitar al embajador de España cuando sea su momento, con lo cual no voy a hablar del punto de vista español, voy a hablar del punto de vista europeo. España evidentemente ha sufrido mucho en los últimos años de la crisis económica. Hay unos reajustes muy importantes puestos en marcha por el actual gobierno. Hasta ahora todas las medidas que ha tomado el gobierno popular han sido aprobadas y concordadas con la Comisión Europea, que es el organismo que acompaña este proceso, y entonces hay una gran confianza efectivamente que se pueda poner bajo control en el nivel de endeudamiento español. No hay duda que estos ajustes son duros. El mismo gobierno español está perfectamente consciente de que es una situación compleja, que los sacrificios durarán un tiempo,
pero quiero que quede claro que la Unión Europea acompaña completamente esos esfuerzos y los apoya. Está claro que una medida como la se acaba de tomar, pues por la misma naturaleza, de la importancia que tiene y por incluso las mismas reglas de funcionamiento del mercado europeo, cuando una institución, una empresa, un banco es intervenido o recibe unos fondos públicos, el mismo derecho europeo prevé que las autoridades europeas de competencia puedan tener la posibilidad de evaluar el impacto de esas medidas y ver en qué medida estas medidas falsean el funcionamiento del mercado europeo. Yo creo que hay señales ahora mismo, hay señales muy fuertes. Primero, que el gobierno español es muy serio en cumplir con sus compromisos, eso no hay la menor duda. Segundo, que hay una voluntad en Europa de ayudar a España a cumplir con lo que comprometido. Incluso se está hablando de que igual relajar un poco los calendarios de forma de darle un poco más de tiempo para volver allá donde a alcanzar esa situación que habían prometido conseguir en un determinado plazo de tiempo, 1 o 2 años, bueno, quizás un poco más, eso es algo que todavía no está decidido, pero se está hablando. Ahora, en ese sentido, está claro que una medida se tiene que explicar y estoy seguro que todas las explicaciones pertinentes se darán, pero eso ha pasado durante varios meses y está funcionando bastante bien, la coordinación es muy buena entre Europa y España, y ahora lo que se trata realmente, lo que todo el mundo queremos ver lo más pronto posible, primero los ciudadanos españoles, es la vuelta a la senda del crecimiento económico, porque solamente cuando la economía vuelva a crecer que se podrá realmente completar ese proceso de saneamiento. Ahora, ¿cómo hacer para ir aplacando un poco el sentimiento de frustración que invade a veces a la población? Me refiero, vaya, lo que está pasando en España, claro, tienen un alto porcentaje de parados, de gente desempleada, y ante los ojos de ellos presenciando, por ejemplo, que hay el rescate digamos, del sector financiero, inyecciones de fuertes capitales. Antes de comenzar la entrevista hablábamos de ese tema, de cómo hacer entonces para disminuir un poco las ansiedades o las frustraciones que eso pueda generar, porque la gente dice, bueno, ¿por qué ayudarle a los bancos? ¿Por qué no trasladar esta ayuda directamente a la gente? No, eso es entendible, la frustración es grande, hay países, España es el que tiene el problema principal de paro, pero eso existe, el desempleo es elevado en otros países de la Unión, con lo cual es normal que exista un poco ese desencanto. Al mismo tiempo hay que decir que un sistema financiero, bancos que quebraran, empeorarían aún la situación, por lo cual es verdad que instituciones de ese porte, con las ramificaciones que tienen en la economía real, hay que ayudarlas a... Bueno, después se podría entrar en la discusión entre liberistas absolutos y personas con otra visión, según la cual lo mejor es que el mercado lo ajuste todo, que un banco quiebre y entonces después el mercado lo ajustará solo. En Europa no creemos que nos tengamos que limitar a un enfoque tan pasivo. Los estados tienen un deber de estar interviniendo, y entonces a veces, claro, pues son medidas que, claro, si tú la ves de tu punto de vista de individuo, dices, uy, pues yo tengo un problema, estoy en el paro y a mí no me ayudan y al banco sí lo ayudan. Es que si el banco quiebra, se lleva consigo muchas empresas y muchos más empleos. Entonces es muchísimo mejor que evitar ese tipo de situaciones. Ya, voy a hacer otra pausa. Cuando regresemos, solo una pregunta más sobre este tema, porque creo que es importante que entremos a hablar de la cooperación y desde luego también cómo está impactando, pero aún así, cómo están trabajando ustedes en este país con algunos proyectos en desarrollo. Porque la inquietud es, por ejemplo, si el asistencialismo, todo este tema de la previsión social europea está llegando a su fin o no. Bueno, vamos a una pausa, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero.
porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, para cerrar sobre el tema de crisis y de lo que está pasando en algunos países europeos, Estefano, el asistencialismo, el tema de previsión social, que es muy bueno en Europa, es decir, cuando uno desde América Latina ve todo este tema, realmente impresiona y uno quisiera, digamos, que estos países tuviéramos esos niveles. Pero la pregunta es si ese asistencialismo, si ese nivel de previsión social que se ha tenido está llegando a su fin en Europa. Bueno, yo no sé si es esa la conclusión. Yo creo que el Estado, lo que llamamos el Estado del bienestar, es algo que está muy arraigado en la cultura europea. Está claro también que la economía mundial ha cambiado, nuestra posición, nuestro rol en el mundo ha cambiado. Europa ya no posee en la situación actual, pero tampoco cuando salgamos de la crisis, tampoco vamos a estar en el mismo mundo de antes. De esta crisis vamos a entrar en un nuevo mundo. Así como durante la Segunda Guerra Mundial nos entregó otro mundo, sí, claro, pues esta crisis nos va a entregar otro mundo. En este otro mundo estamos muy conscientes los europeos que nuestra posición será diferente a la que teníamos antes. Y tenemos que adaptarnos, y esto estamos haciendo con nuestro proceso de integración. Eso implicará seguramente una redefinición del papel del Estado. Yo no me precipitaría en decir que el Estado tomó demasiadas atribuciones en Europa. No olvidemos que es lo que nuestros ciudadanos han querido a través de sus decisiones políticas, a través de su voto, a través de sus preferencias. ¿Por qué nos lo podíamos permitir? Si en un futuro o ahora no podremos ya permitirnos exactamente ese estado del bienestar, tendremos, y eso es lo que estamos haciendo, que crear un estado del bienestar quizás más modesto, donde haya más coparticipación entre los ciudadanos y los entes públicos, más corresponsabilidad, digamos, pero eso no va a querer decir que los europeos nos olvidemos de esa forma muy solidaria. Podemos racionalizarla, podemos hacerla mejor, podemos ajustar mejor el traje. Antes parecía que había mucho tejido y podíamos poner todo lo que quisiéramos. Ahora no, ahora tenemos que adelgazar un poquito, entonces lo vamos a hacer. Lo fundamental es conseguir haciéndolo de una forma discutida, consensual, y no es fácil en momento de crisis, cuando lo recuerdo tienes que hacer en momento de crisis. Pero yo no diría yo que este es el fin del estado del bienestar, o del asistencialismo me gusta menos como expresión, pero porque también es cierto que los europeos, algunos más y otros menos, debemos que recuperar un poquito el sentido del emprender. Eso es verdad. Yo creo cuando veo otras realidades del mundo, en Asia, en Estados Unidos, veo más capacidad de empresa, claro, quizás. Claro. Entonces, eso lo tenemos que recuperar. Pero es un proyecto colectivo que implica muchos cambios y uno solo es la reducción del Estado, otro es adaptarse al nuevo mundo. Todavía, quizás en Europa nos falta todavía capacidad de aceptar que tenemos que adaptarnos a la realidad mundial de hoy y no estamos viviendo ya en los años 60. Ahora, ya a nivel de la Unión Europea, me imagino, evidentemente también sí habrá más interés de todos los Estados miembros de ser más vigilantes de cómo está cada país cumpliendo con los requerimientos, claro, de cómo está manejando su presupuesto, el tema de transparencia, que eso es lo que estamos viendo ahora. Tengo la impresión de que el tratado que hemos firmado es un tratado que nos obliga a tener un régimen común de finanzas públicas. Los países ya no podrán endeudarse más allá de un cierto monto convenido, que es un 0,5 en casos excepcionales, pero en realidad la deuda será de cero. Es decir, cada país va a tener que vivir con los fondos que pueda generar y solo en casos excepcionales se podrá autorizar a un endeudamiento del 0,5 anual, o sea, un endeudamiento muy bajo, como puede usted apreciar. Entonces, a eso vamos. Las reglas que ya teníamos, pero no las aplicamos con todo el rigor necesario, porque la situación nos permitía un poco más de relajo,
pues ahora se ha vuelto mucho peor debido al poco crecimiento y entonces tenemos que ser mucho más estrictos en el futuro. Pero hay bastante consenso sobre eso. Ahora, en ese momento es el momento peor. ¿Por qué? Porque estamos implementando las nuevas reglas en un momento en el cual la economía va muy mal. Con lo cual, es como diciendo, estamos con poca comida y encima no tenemos que renovar vestuario al mismo tiempo que no hay recursos ni para una cosa ni para la otra. Pero esa es la perspectiva, a eso vamos. Más integración, más gobierno común, más allá de la moneda, una economía realmente común. O sea, adaptar nuestra forma de gobierno a lo que es la realidad. Tenemos economías integradas, necesitamos los instrumentos para manejarlas. En función de la cooperación de la Unión Europea hacia Centroamérica, para ser concreto sobre El Salvador, ¿sí ha tenido un impacto, ha tenido un ajuste? No. Recordaba, por ejemplo, lo que España está adoptando en su política exterior, en la cooperación exterior. No sé si finalmente también otros países lo van a replicar y se termine sintiendo. Bueno, en realidad tengo que decirle que no. Le hablo desde el punto de vista de la Unión Europea en su conjunto. Después, algunos países pueden haber hecho algunos recortes, pero en términos generales no hemos recortado la cooperación ni la vamos a recortar. En términos generales, de hecho, El Salvador, por tal como estamos preparando el futuro, El Salvador va a recibir más cooperación en el futuro de la Unión Europea que antes. ¿Por qué? Porque hemos decidido, para adaptar el futuro de la cooperación a la nueva realidad mundial, hemos decidido que nosotros trabajamos con periodos de 6 años, 2014-2020 es el próximo periodo de cooperación con todo el mundo, y entonces hemos decidido que ya no cooperaremos con países los llamados emergentes, que todavía están recibiendo cooperación. Solo enfocaremos nuestra cooperación, la focalizaremos en los países más necesitados y que reúnan esas características de confianza que podamos tener en su capacidad de gobierno. Entre ellos está, concretamente de 17 países de América Latina, solo continuaremos como Unión Europea a cooperar con 7, y entre ellos está El Salvador. Con lo cual, de hecho, no sabemos todavía de cuántos montos dispondremos, porque ese es un tema más amplio, pero cuando estén nuestros presupuestos de Unión Europea listos, pues ahí entonces el monto que habrá quedado para América Latina lo dividiremos solamente entre 7 países, entre ellos El Salvador, también los vecinos Guatemala, Honduras y Nicaragua, con lo cual en realidad El Salvador va a recibir más. En lo que respecta a determinados países, bueno, claro, está claro que España tiene un peso muy grande en la cooperación en América Latina. En lo que es su propia cooperación, tanto del gobierno de España como de las comunidades autónomas, pues hay unos reajustes en este momento, pero en lo que es Europa, pues Europa en su conjunto va a fortalecer la cooperación. Ya, debo hacer otra pausa. Cuando regresemos, explíqueme un poco los parámetros que se establecen. La cooperación no se da por dar, o sea, me imagino que la contraparte tendrá que ofrecer algo a cambio. Digo, ¿en términos de qué? ¿De institucionalidad, de derechos humanos, ese tipo de cosas? Bueno, lo platicamos un poco después. Regresamos después de la pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bien, entonces hay como especie de condiciones, requisitos mínimos para que la Unión Europea diga de 17 países, entonces solo 7 han sido seleccionados para continuar con esa cooperación y desde luego ahí está El Salvador. Sí, bueno, un primer principio básico, general, es el de respeto de la democracia y de los derechos humanos.
donde eso se ve como algo progresivo, es decir, no estamos hablando de que la situación tiene que ser perfecta para que podamos cooperar, estamos hablando de que hay unos principios básicos que tienen que cumplirse y un proceso que va en la buena dirección. Ya como criterio más concreto, más que concreto, más específico, se tiene que ver que exista un plan de gobierno en determinadas políticas. Entonces nosotros lo que decidimos apoyar normalmente, y es lo que hacemos en El Salvador, donde usamos esta modalidad de cooperación que se llama de apoyo presupuestario, lo que hacemos es verificar que exista una política pública en un determinado sector, y entonces lo que hacemos es apoyar esa política pública trasladando los fondos al gobierno de la nación, que los inserta los fondos que son donaciones y que se convierten en fondos nacionales. Ahora, no es como uno podría pensar, aquí llega el dinero, haz lo que quieras. No, es un poco más complicado que esto. Lo que se hace es que en el momento en el cual las dos partes, por ejemplo, aquí lo hacemos en el campo de la educación secundaria, apoyo al Ministerio de Educación para, siendo el objetivo, mejorar la calidad y el espectro, el universo de estudiantes que llegan a terminar el ciclo secundario. Entonces ahí lo que se fijan son unos indicadores que se tienen que cumplir a lo largo de los años de apoyo, y a medida de que se van cumpliendo estos indicadores, los desembolsos se efectúan o no se efectúan o se efectúan reducido. Entonces, pongamos que en un campo tengamos 5 indicadores. Si el primer pago es un adelanto, con lo cual establecemos, esta es la situación inicial y os pagamos esta cantidad, y vosotros tenéis después que cumplir, y al año que viene veremos cómo se han movido los indicadores. Si fuera salud, pues ha habido más pacientes atendidos por el servicio público, más camas de hospital, más infraestructura, yo qué sé, más maquinaria comprada, y entonces mejora el ratio, mejora la forma de atender a los pacientes. Estoy usando un ejemplo teórico porque no apoyamos la salud en El Salvador. Entonces, a medida que vayamos viendo que eso se está cumpliendo, eso significa que las políticas públicas están sirviendo y que nuestros recursos... Si viéramos que los indicadores están empeorando o no están mejorando, entonces suspenderíamos ese apoyo hasta que el ministerio en cuestión nos explicara qué ha pasado exactamente, cuál es la razón de por qué, y entonces veríamos si se puede seguir apoyando. ¿Ha ocurrido eso en algún país o no? Bueno, eso es importante no voy a hacer nombres de países para que tampoco quiero poner mala reputación en algunos, pero hay países con los cuales no podemos efectuar esa forma de cooperación así madura, porque es una forma donde usted lo ve, nosotros ponemos los recursos, podemos poner también asistencia técnica, algo de ayuda conceptual, pero al mismo tiempo quien lleva a cabo la cooperación es el país. Eso asegura que sea más sustentable. Hay países con los cuales no conseguimos hacerlo, no podemos ni empezar, incluso hay algunos no muy lejos de aquí. No conseguimos, ¿por qué? Porque los planes de política pública que encontramos ahí no nos parecen lo suficientemente sólidos como para asegurar una inversión. Cuando estamos hablando de fondos, estamos hablando de 10, 20, 30 millones de dólares o de euros. En fin, antes de invertir esos recursos, quieres estar seguro que eso puede ser pagado. Entonces, en el caso de El Salvador lo estamos haciendo en el campo de la educación, como lo dije, con el Ministerio de Educación, lo estamos haciendo en el campo social con el apoyo al programa Comunidades Solidarias, que estamos apoyando con 37 millones de euros. Lo estamos haciendo con el Ministerio de Hacienda en el campo de la reforma fiscal, que por reforma fiscal no estoy hablando de subir la presión fiscal, estamos hablando de apoyar la modernización y la transparencia del sistema fiscal para que sea más capaz en un futuro de servir a la necesidad del país, y también el apoyo a la política de calidad, que es una política que sirve para mejorar la competitividad de las empresas. Esas son las 4 políticas que estamos apoyando. Evidentemente, dentro del plan de gobierno tenemos que escoger dónde queremos apoyar. En estos casos, pues estamos consiguiendo un razonable
grado de cumplimiento, entonces por esa razón hemos seguido desembolsando. Ha habido algún problemita aquí y allá, algún indicador que no se ha cumplido, pero entonces en esos casos se retiene una parte del desembolso. Pongamos que si había 5 indicadores y teníamos que pagar 10 millones, si uno no se ha cumplido, pagamos 8 y no pagaremos los otros 2 hasta que no se nos presente un plan concreto para remediar a las carencias. Eso es bueno porque, como usted ve, trabajamos sobre cumplimientos, no trabajamos sobre promesas, trabajamos sobre hechos cumplidos y no trabajamos completamente dentro de lo que es la actuación de una política pública. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos, explíquenos un poco del proyecto específico que tienen en las escuelas públicas, de toda esta parte de energía solar. ¿Qué es eso? Vamos a una pausa. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, Estefano, entonces hay varias escuelas que están siendo beneficiadas con este proyecto de Eurosolar. Sí, Eurosolar es un programa, bueno, antes habíamos hablado del programa Proeduca, que es el programa de apoyo a la educación secundaria. Esa es otra cosa. El programa Eurosolar es un programa que tenemos en 8 países de América Latina, uno de ellos El Salvador, y que consiste en instalación de paneles de energía solar renovable en comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica. Entonces, en el caso de El Salvador, hemos instalado, el programa está terminando, hemos instalado 48 equipos basados en energía renovable, solar, paneles solares. 48 equipos, 48 escuelas. 48 equipos en 48 escuelas de 11 departamentos. Yo he visitado algunos establecimientos en La Libertad, pero hay, bueno, casi todos los departamentos tienen alguno. Y entonces la idea ahí es usar de esas nuevas tecnologías para favorecer, brindar energía eléctrica a escuelas que no las tenían con ventajas de varios tipos. Uno es la didáctica. Cada escuela tiene su generador solar, más tiene ciertas computadoras, lectoras de vídeo, en fin, para incorporar eso en la didáctica, pero además está llegando la electricidad a una comunidad que no la tenía, y por eso también hay una nevera que se instala ahí con productos de vacunas y productos sanitarios que se mantienen refrigerados. Perdón, no estamos hablando entonces de escuelas que lo que se trata es de ahorrar energía, sino de escuelas estamos hablando que en este caso estamos hablando de escuelas que no tenían energía, que hay bastante en este país que no tienen. Entonces eso va a facilitar bastante la didáctica, y además la comunidad, que normalmente es una comunidad donde no tiene acceso, indirectamente se beneficia también. Hace pocos días el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud firmaron un convenio para hacer operativa esa cuestión de que el tema de una escuela la gestión del Ministerio de Educación, el tema del botiquín sanitario o, en fin, ese kit de medicinas que están ahí, entonces lo tiene que gestionar alguien con ese conocimiento. Con lo cual ahora se han puesto de acuerdo y ahora eso lo vamos a poder hacer operativo. Entonces
La idea es usar de la energía solar, que es una energía que nosotros en Europa la hemos promocionado bastante en el objetivo. Usted sabe que en Europa damos mucha importancia al tema del cambio climático y de la reducción del uso de combustibles fósiles. Entonces, nosotros encaramos la energía solar, sobre todo desde ese punto de vista, desarrollamos mucha tecnología, pero consideramos que en los países en desarrollo pues, pueda ser realmente una fuente alternativa muy importante. No estamos hablando de que la generación eléctrica va a tener lugar en este país a través de solar, pero que puede servir como forma de penetración de la energía, de la electricidad en comunidades. Pero bueno, estamos hablando de un beneficio concreto, ¿no? Sí, generación eléctrica, pero a la vez tiene que ver con la parte educativa. Sí, para que los jóvenes se educativa, instruyan, sanitaria, y la verdad es que hay una tercera fase que nos gustaría completar, que es ver cómo la comunidad se beneficia también, no solo indirectamente a través de los niños que van al colegio o de las personas que pueden beneficiar del puesto de salud, sino ver un poco cómo el punto eléctrico pueda servir también para más usos para toda la comunidad. Es un tema que tenemos todavía que desarrollar. Es un programa que ha ido bien, ha funcionado bien en El Salvador. Hay que decir que, dado que siempre se compara El Salvador, siempre tendencia a compararlo negativamente. De los 8 países donde se ha implementado este programa, es el país donde se ha terminado antes toda la instalación, ha funcionado muy bien y ha salido muy bien parado el país de este programa. No es el único caso. Yo quiero decir que la cooperación internacional, por lo menos la cooperación europea de la cual puedo hablar, está muy satisfecha aquí en El Salvador. Se han hecho cosas muy buenas. No hay que salir un poco de esa idea de que bueno, que todo siempre va mal. No, en absoluto. Hay buenos ejemplos de cooperación en este país. El Salvador sale muy bien parado en todas las evaluaciones del rendimiento de la cooperación. Ahora, hay que mantener mucha modestia, es decir, el desafío del desarrollo de un país siempre es materia prioritaria, es responsabilidad del país, de su gente. La cooperación internacional solo tiene un rol de apoyo, que puede ser significativo, pero no deja de ser auxiliar. Es un apoyo que damos y hay una sinergia muy grande cuando el país con su política de desarrollo va en una cierta dirección y la comunidad internacional puede apoyarlo. Y entonces ahí remamos juntos. ¿Cuál es el costo de este proyecto? 2 millones, bueno, la inversión ha sido una donación de 2.200.000 euros, con lo cual más o menos unos 3 millones de dólares. Es una energía relativamente cara en su fase de instalación, porque un panel solar es caro, pero después, si se mantiene bien, y claro, se da en cada una de las comunidades, se entrena a personas del lugar para que sepan mantener ese panel solar, y entonces el sol, ese sí va a producir energía muy barata o gratis durante mucho tiempo. Perfecto. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Vamos al cierre de la entrevista en línea. Entonces, Estefano, a pesar de la crisis que algunos países de Europa están experimentando, a pesar de todo esto, o sea, la Unión Europea ratifica el compromiso de ayuda hacia El Salvador. Sí, la cooperación va a seguir, va a ser adaptada a la situación económica, pero vamos a seguir invirtiendo con cooperación en El Salvador.
hay que recordar que, bueno, la crisis ahí está, la sufrimos los europeos, pero también hay que mantener un poco la mirada por encima. Es decir, nosotros aprendimos que hace 50 años, 60 años, con nuestra guerra, que los problemas hay que resolverlos a la raíz, hay que resolverlos mirando a lo lejos, con objetivos ambiciosos. No podemos condicionar nuestro compromiso en cooperación a los avatares actuales. Tenemos que seguir manteniendo, desde el crecimiento económico, tenemos que seguir cooperando. Lo vamos a hacer de la forma más eficaz, más sustentable, pero lo vamos a enfocar en los países que más lo necesiten, pero lo vamos a mantener. No creo que sería muy injusto todo un esfuerzo que se ha hecho durante 30, 40 años, dejarlo caer ahora porque la crisis acecha y entonces no cumplir con esas expectativas. Pero se están volviendo o se están, digamos, haciendo estos proyectos con niveles mucho más exigentes en términos de la transparencia, de la buena administración de recursos. Eso ha sido siempre, pero puede ser más ahora. Ha sido, pero se ha mejorado muchísimo en esto. Hay varias cosas que se pueden hacer para mejorar y se están haciendo, se ha hecho mucho. Y El Salvador está en la primera línea en eso, fíjese. Uno es coordinar mejor la acción de los diferentes donantes, no estar haciendo cada uno cosas, replicándolas o sin coordinación. Segundo, que los gobiernos, los países, pero sobre todo los gobiernos, tomen realmente un liderazgo en eso, que sean los gobiernos que definan dónde va la cooperación internacional, que haya transparencia. El gobierno de El Salvador ha sido muy eficaz en eso, porque se voluntarió para un proyecto de piloto de coordinación de la ayuda, se llama el Proceso de París, en fin, que lo presentaron en Busan, y El Salvador fue muy bien evaluado porque ha trabajado mucho ese aspecto de coordinar, tomar él la iniciativa de coordinar lo que los cooperantes traen. Segundo, la transparencia. Hay un banco de datos donde, por ejemplo, que muy pocos países en el mundo tienen, un banco de datos donde se puede entrar ahí de la Cancillería de cooperación y se puede ver todo proyecto de cooperación que ha llegado al país. Eso no ha repetido, por ejemplo, para la depresión tropical 12, que está ahí todo absolutamente de ver cómo se ha empleado el dinero recibido. Yo creo que es una transparencia muy importante que da mucha confianza. Y nos da confianza a nosotros, entonces, a los donantes. Entonces, en ese sentido, la transparencia está, no digo que está asegurada, pero hay muchas formas de mejorarla. Claro. Y además el método que expliqué antes de cómo implementamos eso a través de indicadores asegura que se están cumpliendo. ¿Y qué del acuerdo de asociación? Sí, acuerdo de asociación. ¿En qué plano queda entonces ahora? Bueno, el acuerdo de asociación tardó un poquito en plasmarse, pero estamos listos para firmarlo. Se firmará el 29 de junio en Tegucigalpa. Y entonces entrará después en el proceso de ratificación y la expectativa es que entre en vigor en el año 2013. Entonces ahí, eso es muy importante subrayarlo, porque bueno, se ha hablado mucho del CAFTA, de otras cosas, pero el mercado europeo es el primer mercado del mundo. América Central va a tener una perspectiva ahí de crecimiento de las exportaciones. Para El Salvador es difícil, porque El Salvador tiene pocos productos para exportar de momento, pero está trabajando para ello. Hace poco salió una noticia en la prensa de la miel, por ejemplo, como nuevo producto de exportación de El Salvador. Se pudo. Se vio que Europa tenía una demanda para eso, se trabajó, incluso la Unión Europea apoyó con asistencia técnica y ahí se pudo crear una nueva posibilidad de exportación. El objetivo con este acuerdo es que ahora haya 20, 30 productos más que no sean los tradicionales, seguirán, pero crear nuevas posibilidades. Pero es un desafío entonces localmente de poder producir algo que sea del requerimiento de Europa. Que sea, entonces claro, hay que invertir en estudiar la demanda, ver cuáles son los criterios, los estándares que se tienen que cumplir, pero el caso de la miel, como otros que se han dado de plantas aromáticas, han demostrado que sí se puede. Pero entonces habrá que, el gobierno, desde las políticas de gobierno tendrá que haber mucha orientación. Sí, gobierno, instituciones empresariales, por ejemplo, Coexport está trabajando muy bien con nosotros en el tema de la promoción de nuevos productos de exportación y se están consiguiendo resultados. Hay que ser humildes, se consigue poco a poco, no es en un día, no es porque hay un tratado firmado que se exporta al día siguiente, hay que ir adelante con bastante perspectiva y creo que eso va a pasar en más productos. En la importación de productos para Centroamérica, en el marco de este acuerdo, por ejemplo, ¿en qué parte se puede beneficiar?
Mire, la importación, hay que saber que este acuerdo es un acuerdo asimétrico, es decir, la exportación de productos centroamericanos va a ser posible inmediatamente, la importación de productos europeos va a tardar de 10 a 15 años. O sea, que la tarifa se va a reducir, con lo cual los efectos son muy graduales. Es más lo que va a conseguir Centroamérica que lo que va a conseguir Europa en un primer momento. Yo creo que Europa sí seguramente va a exportar algún producto más, pero mi expectativa es que sea sobre todo la inversión. Si algo se caracteriza de Europa con América Latina es sí hay mucho comercio, pero sobre todo hay mucha inversión que viene para quedarse. Yo creo que eso es lo que va a pasar con Centroamérica. El hecho de que veamos Centroamérica como un bloque, como una plataforma para la inversión, va a permitir que vengan empresas europeas a invertir para producir en el país o para proveer sus servicios desde una base de una plataforma dentro de Centroamérica, pero para toda la región. Eso es lo que va a pasar sobre todo. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Esteban. Muchas gracias, muy amable. Bueno, terminamos entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen.